Shabbat Shalom, Ubraja, paz y bendiciones. Contentos de estar siempre con ustedes. Estamos mirando el programa pasado un poco la mano de Dios sobre la historia, lo que el Señor ha venido haciendo. No estudiar historia por estudiar historia, sino para poder entender el obrar del Señor. Habíamos dejado un poquitito allí por los años 600. El año 610 es un año importante. En el año 610 hay una guerra entre Europa y Persia allí, pero en el mismo año, un hombre en el desierto de Arabia Saudita, un hombre Mahoma, empieza a profetizar en lengua árabe. Así dice el Señor. Los judíos decimos Caja Amar Adonai. Bueno, así dice el Señor en lengua árabe. Y lo que consigue es que empieza a unir a todas las tribus de Arabia Saudita. Las tribus de Arabia Saudita, si vamos a ver el mapa en un momento más, Arabia Saudita este es un mapa de Europa, pero acá tenemos Saudi Arabia, Arabia Saudita. Arabia Saudita es un desierto tremendo, nadie vivía en este desierto, el único que vivía acá era el hijo despreciado de Abraham, Ismael. Ismael vivía acá. Ismael era despreciado por los hebreos porque es el hijo bastardo de Abraham. Era despreciado por los egipcios porque nunca había desarrollado una civilización como la egipcia. Era despreciado por los babilónicos, lo que hoy en día es Irak, por Babilonia, Irak, porque nunca había desarrollado una cultura. Irán, Persia, todo el mundo despreciaba a los hijos de Ismael. Y en el 610, Mahoma empieza a profetizar en lengua árabe, así dice el Señor. Básicamente lo que empieza a decir es, el Señor se acordó del despreciado hijo de la esclava. En 20 años, para el 630, Mahoma une a todas las tribus Quraysh, todas las tribus estas árabes que están en el desierto de Arabia. Quiero que entiendas algo. Los iraquíes, los iraníes, hoy en día los egipcios, dicen que son árabes. Ellos no son árabes. Antes de que existiera Arabia Saudita, ya había una civilización Egipto antiquísima, ya había un Babilonia, hoy en día Irak, antiquísimo. Los árabes son una cultura diferente. Egipto no tiene nada que ver con los planes del Señor. Babilonia y Persia no son pueblos del Señor. Los árabes son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Pero lo que ocurre es que en 20 años Mahoma une a todas las tribus árabes y cuando él muere en el 630, estos árabes, que nadie hubiera dado un peso por ellos, entran en Babilonia, hoy en día es Irak, y conquistan a la vieja Babilonia, y después entran en Irán, y después entran en Turquía. Año 630 comienza la expansión de los califas, y todo el Medio Oriente se empieza a volver musulmán. Y después entran en Egipto. La vieja Egipto, hasta el día de hoy, es un país musulmán, y llegan a gobernar todo el norte de África y hasta España. Y España todo empezó en el 630. En el 720 España se convierte en un país musulmán. Es impresionante lo que hicieron estos musulmanes. En realidad nadie daba un peso por ellos y de repente empiezan a conquistar todo el mundo. Algo así como lo que había hecho Israel cuando salió de Egipto alrededor del monte Sinai. Jerusalén va a quedar siendo parte del Islam en el 686 después de Cristo, entonces va a ser parte del Islam Jerusalén. Hablamos ya un poquitito de todo esto, pero lo cierto es que los cristianos desde Europa van a querer por siglos. Vamos a quedarnos con el mapa, quiero que lo vean porque tenemos que aprenderlo, entender el mover del Señor en todos estos siglos. Los cristianos de Europa, desde Europa, van a querer liberar a Jerusalén. Las cruzadas se llama esto. Las cruzadas son movimientos a partir del año
700, 800, en el 1000. Hay grupos desde Inglaterra, desde Alemania, grupos cristianos. Sí, en realidad es el cristianismo de aquel día, que van a ir a Jerusalén para poder liberar a Jerusalén de los árabes. Porque Jesús no vuelve a una Jerusalén musulmana. Jerusalén tiene que ser limpiada. Ellos dicen que van a liberar la iglesia del Santo Sepulcro. Esta es en realidad la expresión que usan. Van a la iglesia de la tumba vacía de Jesús allí para que el Señor pueda volver. Van al Monte de los Olivos para que el Señor pueda volver a Jerusalén y van a echar a los musulmanes. Todas las cruzadas fracasaron. Los cristianos no pueden echar a los musulmanes de Palestina, de Israel, de la Tierra Santa. Tratan siglo tras siglo. Uno de los grandes énfasis del cristianismo de toda la Edad Media es ir a Jerusalén para liberar esa ciudad, para que el Señor vuelva, para liberarla de los musulmanes. Todas las cruzadas fracasan. Los cristianos ya habían como casi perdido la forma de poder liberar a Jerusalén hasta el siglo XX, el siglo en el cual la mayoría de nosotros, tú y yo, seguramente hemos nacido, el siglo que acaba de terminar, el siglo XX. A principios del siglo XX, y quiero que veamos la mano del Señor en todas estas cosas, a principios del siglo XX la iglesia era básicamente Europa y Estados Unidos, principios del siglo XX. Al final del siglo XX, acaba de terminar, al final del siglo XX, el Evangelio corrió en un siglo por toda América Latina, el Evangelio corrió hasta Corea y llega a dar toda la vuelta al mundo. En África, los luteranos fueron aquí a los territorios de África a hacer campañas. El Evangelio en un siglo avanzó más por todo el mundo que en 18 siglos anteriores. Pero el pueblo judío también va a pasar algo. El pueblo judío, a principios del siglo XX, estaba en Alemania y en España. Al final del siglo XX, el pueblo judío va a llegar de vuelta a las tierras ancestrales, a la tierra de Israel. Hablamos en programas pasados, quiero que veamos la historia del siglo XX, no para ver la historia del siglo XX. Quiero que veamos la historia del siglo XX para entender el mover la mano del Señor. Había empezado el siglo XX, había comenzado y el Medio Oriente era todo musulmán. El Medio Oriente, lo que es Israel hoy en día, era todo parte de un imperio turco. Turquía es un país muy influyente. Turquía es un país que tiene un asiento allí en Europa y otro en el Medio Oriente. En Turquía están las iglesias que plantó el apóstol Pablo. Turquía era lo que llamaba el Imperio Turco Otomano, toda la zona del Medio Oriente. Todo lo que es Siria, Irak, Jordania, Israel, Egipto, Arabia Saudita, todo esto a principios del siglo XX era parte del Imperio Turco Otomano. En Europa habían habido muchas guerras realmente. Pero de repente, a principios del siglo XX, hay un hombre ruso mata al descendiente de la corona del imperio austrohúngaro. Quiero mostrarte esto para que lo entiendas, es importante. En el centro de Europa, aquí tenemos a Alemania, aquí está Austria, y esto es lo que es la Unión Soviética o Rusia. Un hombre ruso, hoy en día Ucrania, hay diferentes territorios. Un hombre ruso mata al descendiente de la corona austrohúngara, el próximo rey de Austria. Y Austria le declara la guerra a Rusia. El siglo XX nos enseñó algo. El siglo XX nos enseñó algo que tú y yo conocemos hoy en día, que es muy importante. El siglo XX nos enseñó a que es muy peligroso declararle la guerra a un país, porque ese país, hoy en día por el comercio moderno, tiene acuerdos con otros países. Y los países se ven obligados a apoyarse unos a los otros. Hay convenios. Y había un convenio entre Austria y Alemania, que el que atacaba a Austria era como atacar a Alemania. Y entonces ahora Alemania se une a Austria
y Austria con Alemania le declaran la guerra a Rusia. Empieza a haber como dos grupos ahora. Y había un convenio entre Rusia y Francia, que el que le declaraba la guerra a Rusia era como declarársela a Francia, y Francia se mete del lado ruso. Y había un convenio entre Francia e Inglaterra, que cualquiera que atacaba a Francia era como atacar a Inglaterra, y ahora empezamos a ver dos bloques. Esto se llama la Primera Guerra Mundial. Había un bloque que es Austria con Alemania, y otro bloque que es Rusia con Francia y con Inglaterra. Y ustedes me deben decir, ¿y por qué habla usted de esto en un programa cristiano acá en televisión? Porque esto es tremendamente importante, porque esto en el fondo va a dar la segunda venida de Jesucristo. Porque si no fuera por este conflicto, en realidad no viene el Señor de nuevo. Porque todo tiene que ver con la segunda venida del Señor. ¿Cómo dice usted esto? Sí, hay dos bloques, quiero mostrártelos. Uno es Austria con Alemania. Y se enfrentan a Rusia contra Francia y contra Inglaterra, de otro lado. Y bueno, es una guerra en Europa, había tantas guerras en Europa. No, hay algo más. Alemania había ayudado a Turquía a desarrollar todo su ejército, y ahora Turquía se ve obligado a entrar con Austria y con Alemania. Y ahora la guerra se va al Medio Oriente, porque Turquía ocupaba todos los territorios del Medio Oriente. Y ahora vemos que la guerra que empezó en Europa se va a ir al Medio Oriente, pero va a haber algo más, porque aquí está Israel, hoy en día Israel, aquí está Egipto. Y aquí entre medio hay un punto que tú tienes que conocer porque es la clave para entender el siglo XX y la segunda venida de Jesucristo. Aquí hay un canal que se llama el Canal de Suez. El Canal de Suez fue hecho por el gobierno de Francia y de Inglaterra para el 1800. Y el Canal de Suez les permite a los barcos de Europa pasar por el Canal de Suez para poder salir al Mar Rojo, para poder comerciar con los países del Oriente. El Canal de Suez fue hecho por Francia e Inglaterra. Y ahora de repente Turquía está en guerra aliada con Alemania y con Austria. Turquía está en guerra con Rusia, Francia e Inglaterra. Y ahora se viene una guerra aquí en el Canal de Suez. Inglaterra y Francia van a proteger el Canal de Suez. Turquía va a atacar al Canal de Suez. Y ahora la guerra que empezó en Europa, ahora se va la guerra al Asia, y Egipto ya es África. Y ahora la guerra va a empezar a tener 3 continentes. Espero que entiendas qué es esto. En el Canal de Suez no es otra cosa que el territorio al norte por donde Moisés cruzó cuando salió de esclavitud en Egipto, cuando íbamos a la tierra prometida. En esos territorios ancestrales, ahora en 1914, Primera Guerra Mundial, en 1914 se encuentran en una guerra Inglaterra con apoyo de Francia en contra de Turquía. Y la Primera Guerra Mundial, ahora muchos no se dan cuenta de esto, no saben esto. La Primera Guerra Mundial ahora se va al territorio del Medio Oriente. Inglaterra, había un científico judío en Inglaterra que le permite a Inglaterra crear las ruedas de caucho, de goma para los tanques ingleses. Y con este descubrimiento del caucho, de las gomas para los tanques, Inglaterra es muy superior que Turquía en el desierto del Sinaí. Hay una guerra, hay una batalla, hay batallas en la Primera Guerra Mundial en el territorio de la península del Sinaí. Inglaterra empieza a avanzar por la península del Sinaí y Turquía empieza a ser vencido. Inglaterra avanza y el día antes de Navidad de 1917, Inglaterra, el general británico Allenby, cruza el Jordán, el río Jordán, entra en Palestina
y conquista a Jerusalén. Finalmente, los cristianos de Europa, de Inglaterra, finalmente pueden echar a los musulmanes de allí de Jerusalén. La Primera Guerra Mundial fue la última de las cruzadas. La Primera Guerra Mundial es el momento en el cual Jerusalén queda liberada de los musulmanes. Los musulmanes los judíos habíamos estado en Jerusalén, los judíos, desde la época de David hasta la destrucción del templo, hasta el año 70. Después hubo un periodo cristiano de Jerusalén. Hemos hablado de Constantino y un periodo cristiano. Y después, en el 686, Jerusalén pasa a ser una ciudad musulmana hasta el 1917, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, lo que marca un antes y un después, no es en Europa. Europa siguió siendo Europa. Europa es la misma Europa de antes de la Primera Guerra Mundial y después. La Primera Guerra Mundial no fue un conflicto de Europa, aunque todo empezó en Europa. La Primera Guerra Mundial, lo que marcó un antes y un después, es que los musulmanes son echados de Jerusalén. Y ahora Inglaterra va a tener un control temporario sobre Jerusalén. Y ahora termina la Jerusalén turca musulmana, la Jerusalén del Imperio Turco Otomano musulmana, y ahora viene la Jerusalén inglesa. Ahora viene un tiempo de Jerusalén británica. Jerusalén va a ser ahora un lugar inglés, británico, cristiano, anglicano, protestante. Jerusalén va a cambiar mucho. Jerusalén va a cambiar muchísimo. Van a empezar a ver ahora cristianos que van de vuelta a Jerusalén. Van a empezar a ver cartógrafos, arqueólogos cristianos. Ahora va a empezar de vuelta el auge por Jerusalén. Muchos van a hablar de que el Señor ahora va a venir, ahora que hemos liberado a Jerusalén. Se empiezan a construir de vuelta lugares históricos, antiguos. La Jerusalén británica fue una cosa impresionante para el mundo cristiano. Pero bajo gobierno inglés, Inglaterra, bajo gobierno inglés, muchos judíos empiezan a ingresar allí a Palestina. Era Palestina todavía. Al principio el gobierno inglés permite a los judíos ingresar en Palestina. Los ingleses empiezan a ver entre los judíos que quieren volver y los árabes que dicen, este no es un territorio de ustedes, tienen un mandato temporario de las Naciones Unidas. Los primeros judíos que llegan a la tierra de Israel, en realidad llegan bajo gobierno turco todavía antes de la Primera Guerra Mundial. Para 1904, un grupo de judíos desde Polonia y desde Rusia compran unos territorios en la costa del Mediterráneo. Unos territorios aquí en la costa del Mediterráneo. Y llaman a ese territorio, una aldea, se la compran al sultán de Turquía. El sultán de Turquía la vendió. El sultán de Turquía vende unos territorios a un grupo de judíos. Él no sabía ni a quién se lo estaba vendiendo, creo yo. Y forman la primera colonia judía en Palestina después de 2000 años. La primera colonia judía se llama Zichron Yaakov, Memorias de Jacob, porque recordamos que Jacob había vivido en esa parte de la tierra. Era cuando Jacob se iba para el norte que allí se había establecido. Y Zichron Yaakov es la primera colonia judía. Hay una segunda colonia judía que se llama Rishon LeZion, el primero de Sion, allí en la costa del Mediterráneo. Y los judíos empezamos a comprar aldeas en la costa, no en Jerusalén, sino en la costa del Mediterráneo. De repente, para 1940, ya hay 500.000 de judíos aquí en las costas del Mediterráneo. El pueblo judío empieza a regresar a la antigua tierra de Palestina. El regreso comenzó para el 1900, bajo gobierno turco. Bajo gobierno británico, después de la Primera Guerra Mundial,
el regreso se acrecentó mucho más. Pero hay una persona que es importante para los judíos en este retorno. Un periodista austríaco, Teodoro Herzl. Teodoro Herzl era un periodista vienés austríaco. Teodoro Herzl era un judío austríaco que posiblemente pasaba más tiempo en la ópera en Viena que en la sinagoga judía. Un judío secular vienés. Teodoro Herzl, para el 1900, es mandado a hacer un artículo, a escribir un artículo para su periódico, un periodista judío, a escribir un artículo para su periódico en Francia, sobre un caso que se llamó como el caso Dreyfus. Lo que había pasado en Francia fue que un militar francés, Dreyfus, fue sentenciado a muerte por venderle secretos al gobierno de Rusia. Un caso de espionaje. Y entonces lo sentenciaron a la horca a Dreyfus. Este periodista judío de Viena va a Francia para escribir el artículo nada más. Y él quiere escribir el artículo y tiene que investigar para escribir el artículo de Dreyfus, la pena capital que recibió Dreyfus. Y Herzl empieza a escribir y se da cuenta que no hay motivos por los cuales Dreyfus pudo haber tenido acceso a esos secretos de Estado. Empieza a investigar Herzl y dice, esto no fue algo que fue real. Nunca pudo haber Dreyfus encontrado estos secretos de Estado, y empieza a investigar y se da cuenta que hay secretos de Estado, sí, que fueron vendidos al gobierno de Rusia. Pero no por este soldadito Dreyfus, fue por un general de rango alto francés, y lo agarraron a este Dreyfus por ser un soldadito joven, y Herzl entiende que lo agarraron a él por ser un judío. Era un caso típico de antisemitismo francés. El antisemitismo que había en toda Europa, y ahora lo sentencian a muerte a Dreyfus, y Herzl empieza a investigar y se da cuenta de la evidencia de que Dreyfus era inocente. Vuelve a Viena, está enojado. De repente su judaísmo, el judaísmo de Herzl, que nunca había existido. Sí, era judío, un judío nominal. Un judío vienés, un judío de ir a la ópera, un judío de estar en los cafés de Viena, no era un judío creyente, un judío practicante. Pero de repente, con el caso Dreyfus, Herzl se empieza a emocionar, se empieza a enojar. Y ahora Herzl vuelve a Viena y empieza a escribirle carta a los judíos prominentes de toda Europa, a las familias más ricas de Europa, a rabinos, a escritores judíos, a pensadores judíos de toda Europa, y los invita a un congreso en Suiza. Es casi el siglo XX, 1894, casi el 1900, casi el siglo que acaba de terminar. Y reúne él con su propio patrimonio, les escribe cartas y junta a un grupo de judíos en Suiza, en Basilea, y Herzl les dice: hace 2000 años que venimos diciendo el año que viene en Jerusalén. En todas las Pascuas siempre decimos el año que viene en Jerusalén. Si no hacemos algo al respecto, nunca vamos a volver a Jerusalén. Dicen: Herzl, ¿qué propones tú? Había allí un grupo de judíos, yo no sé cuántos, creo que eran unos 120 judíos, algo así, de toda Europa. Hablaban todos en alemán o en yiddish, que es el dialecto alemán de los judíos de Europa. Y le dicen: ¿qué propones tú? Y Herzl, por primera vez, dice una frase solemne en hebreo: Im tirtzu ein zou agadá. Si realmente lo querréis, si realmente querréis un Estado judío, no será una leyenda. Y Herzl viene con una propuesta. La propuesta de Herzl es: vamos a comprar Uganda en África. Vamos a comprar el territorio de Uganda en África, un territorio para los judíos. Así como los mormones tienen la Salt Lake City, los judíos podemos juntar dinero, levantar una ofrenda y comprar Uganda en África. Pero había otro grupo de judíos allí un poquito más conservadores que él. Dicen: Herzl, los judíos no vamos a poner un peso para comprar Uganda en África, tiene que ser la tierra de Israel, allí en Palestina, Eretz Israel. Y Herzl dice: a mí no me interesa dónde, cualquier lugar, un lugar para los judíos. Uganda es tan bueno como cualquier otro lugar,
pero este grupo allí insiste. Martin Buber, Max Nordau, otro grupo de judíos un poco más religiosos que él, y al final consiguen levantar una ofrenda con la familia Rothschild, y con esa ofrenda, en 1904, es que van a ver al sultán de Turquía. Y le compran Zichron Yaakov, el territorio ese de memorias de Jacob. De repente se empieza a dar el regreso de los judíos a la tierra prometida después de 2000 años. Empezó con Zichron Yaakov. Y después, 2 años después, Rishon LeZion, el primero de Sion. No es Jerusalén. Estamos hablando de la época turca de Israel, antes de la Primera Guerra Mundial. Y después compran otros territorios más. Y después aparece la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial ocurre, ya hay una comunidad judía allí asentada. Y vamos a ir viendo poco a poco en el próximo programa cómo es que esta comunidad judía asentada allí llega a ser el país de Israel. La mano del Señor sobre la historia y el mover del Señor en el siglo XX. Que el Señor te bendiga. Shalom, ubraja, paz y bendiciones.